Ruppemi l'alto sono, nella testa un grave trono, sicch'io mi riscossi come persona che per forza desta. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Hoy continuamos con la lectura del Infierno de Dante Alighieri, el canto número 4. En este canto, Dante visita el limbo. La realidad del limbo nunca fue afirmada por el magisterio de la Iglesia, nunca fue parte de la enseñanza oficial de la Iglesia, pero sí de muchos de sus teólogos, incluso de sus mejores teólogos, y estaba incluida en los catecismos. ¿En qué consistía esta concepción? En que había almas que no podían ser condenadas porque no habían tenido pecados graves, pero por otro lado no podían ser salvadas porque no habían conocido la fe cristiana y no habían recibido el bautismo. Digamos que había dos afirmaciones vigentes hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, en nuestra teología católica, que son: nadie se condena por pecados que no cometió, y por otro lado, nadie se salva sin la gracia bautismal. Entre estas dos cosas teníamos gente que no tenía la gracia bautismal y por otro lado personas que no tenían pecados graves para ser condenados. Es decir, que se creaba una especie de vacío legal en la mente de los teólogos y se abría esta hipótesis: debe existir un lugar que no sea ni el infierno, ni la condenación, ni la salvación. ¿Qué sería eso? Bueno, un lugar donde se alcanza la finalidad natural del ser humano. La teología y la filosofía antiguas dicen que el ser humano tiene dos fines, uno natural y uno sobrenatural. El natural es vivir en cierta paz, participando del bien común, de la sociedad, de la compañía de otros, y por otro lado el fin sobrenatural, que es contemplar a Dios, estar unidos o estar en comunión con Dios. Este fin no se podría alcanzar porque no se tiene la gracia bautismal, pero sí se podría alcanzar el fin natural, y ese sería el del limbo, una especie de lugar pacífico, ameno, agradable, donde uno disfruta de un cierto bienestar, pero no puede contemplar a Dios. El Papa Benedicto XVI disolvió este enigma, podemos decir así, teológico, diciendo que la gracia bautismal no solamente la alcanzan los que reciben efectivamente el bautismo. En nuestra teología desde siempre supimos que la gracia bautismal la alcanza, por ejemplo, el catecúmeno que muere mártir, es decir, no ha recibido el bautismo, pero murió mártir, o incluso el que deseaba bautizarse, pero no pudo recibir el bautismo y murió antes, lo que se llama el bautismo de deseo, que después se traslada también al deseo de los padres. Por ejemplo, cuando los padres deseaban bautizar al bebé, pero murió antes de recibir el bautismo. Es decir, la gracia bautismal los ha alcanzado sin que los alcance la materialidad del signo bautismal, es decir, sin que les llegue el agua, podemos decir así, a tocar la cabeza o alguna parte del cuerpo. Por eso podemos suponer que no es necesaria la hipótesis del limbo, es decir, o uno ha cometido pecados mortales y no se arrepiente, por lo tanto es condenado, o uno ha recibido la gracia bautismal y se ha arrepentido de sus pecados, por lo tanto puede ir al cielo y no hay necesidad de postular un limbo. De hecho, dice el Papa Benedicto, parecería que no hay una felicidad natural sin estar subordinada a la sobrenatural. Es decir, una felicidad sin contemplar a Dios, una felicidad natural, no sería una verdadera felicidad. Sería, por lo tanto, ya una especie de condenación. Ahora sí, vayamos a este canto donde Dante acepta plenamente la hipótesis del limbo. Irrumpió mi profundo sueño un trueno fragoroso que me resonó en la cabeza y me despertó como aquel a quien por la fuerza levantan. Puesto en pie, volví los ojos a mi alrededor, mirando atentamente para percatarme del lugar donde estaba. Me encontraba, en verdad, hacia la proa de aquel valle, abismo de dolor que resuena con ayes infinitos. Era oscuro, profundo, y de tal modo envuelto en tinieblas que al mirar a lo lejos no distinguía ninguna cosa. Bajemos, descendamos al ciego mundo, dijo Virgilio, en el checo mondo, en el mundo privado de la luz sobrenatural, ¿no?, de la luz de la gracia.
representada por esta ausencia de luz natural también. Yo entraré primero y tú detrás. Y yo, que me había dado cuenta de su palidez, dije, ¿cómo podrá avanzar si tú, que sueles confortarme en mis vacilaciones, tienes miedo? Me contestó, es la angustia por los que están aquí la que se me pinta en la cara, y esa piedad es la que tú confundes con el temor. Vamos ya, que el camino es largo. Es decir, Virgilio siente piedad, pena por los que están aquí, porque él mismo pertenece a este círculo, a este lugar. Dante, por un lado, admite la idea del limbo y por otro lado, el mismo Dante se da cuenta de que esta no es una situación ideal, no existe esta felicidad natural, es una realidad penosa en el fondo. Así entró y me hizo entrar en el círculo primero de los que rodean el abismo. Todo el infierno, Dante lo imagina como una especie de cono invertido con círculos concéntricos de los que se va descendiendo por escaleras, grietas, puentes, de uno en uno, hasta llegar al fondo mismo. Este primer círculo está justamente el limbo y va a ir descendiendo hacia pecados cada vez más graves. Allí, según lo pude escuchar, no había llanto, sino suspiros que temblaban en el aura eterna, en el aire. Procedían del dolor sin martirio, que soportaban grandes muchedumbres de niños, mujeres y hombres. Es este dolor sin martirio, estos suspiros, que no gritos. Esta es la piedad que se le nota a Virgilio en el rostro. El buen maestro exclamó, ¿no preguntas qué espíritus son estos que ves? Quiero que sepas antes de pasar adelante que no pecaron, pues si tienen algún mérito, no basta, pues no recibieron el bautismo, puerta de la fe en la que tú crees. Vivieron antes del cristianismo y no adoraron debidamente a Dios. Yo mismo soy uno de ellos. Por esta falta y no por otro pecado, nos hemos perdido y nuestro castigo es un deseo sin esperanza. Si tienen algún mérito no basta, dice, ¿no? El mérito natural no alcanza para el cielo, por más buenas obras que hagamos, si ese mérito no es sostenido y elevado por la gracia de Dios, no alcanza para la salvación. Cuando decimos los católicos que las obras acompañan a la fe, precisamente es la fe la que informa también a las obras y es la gracia de Dios la que eleva el mérito de las obras para que alcance la salvación, no porque nuestras obras en sí mismas puedan alcanzar nada. Vemos, como les decía también, este sentido, esta sensibilidad que tiene Dante justamente para captar que esta no es una situación ni mucho menos que perfecta. Y por eso el mismo Dante se conmueve. Sentí un gran dolor de corazón cuando vi esto, pues me di cuenta de que muchas gentes de gran valor estaban suspendidas en aquel limbo. Ahora, me gustaría señalar este verso donde dice, no adoraron debidamente a Dios. Tal vez aquí aparezca una clave que Dante va a retomar más adelante. Hay personas que no conocieron a Cristo, pero adoraron debidamente a Dios. Hay una posibilidad de adorar debidamente a Dios, que todavía queda como velada o misteriosa en este pasaje, pero digamos algo así. Si se debe es porque se puede. Y si se puede es porque Dios da esa posibilidad, es decir, la posibilidad de haberse salvado reconociendo o buscando a Dios aún a tientas, es decir, apartándose, por ejemplo, del politeísmo, de la creencia en dioses imperfectos, buscando la verdad, la belleza, el amor, la justicia. Esta búsqueda tal vez forme parte de la debida adoración, como Dante nos va a mostrar más adelante en el purgatorio y después definitivamente en el cielo, donde sí aparecen personajes paganos, no bautizados, pero que han sido redimidos. Digamos que el deseo sin esperanza, nuestro castigo es un deseo sin esperanza, es justamente una frustración tremenda. Por eso mismo Dante se apena. Dante entonces le pregunta a Virgilio si alguna vez salió de allí alguien por sus méritos o por los ajenos, es decir, por sus propias obras o porque otros ofrecieron sus propios méritos por ellos, como cuando rezamos por las almas del purgatorio.
y que ascendiese después a ser dichoso, es decir, que saliera de allí y fuese al cielo. Y él, que entendió lo que encubría mi pregunta, me respondió: era yo un recién llegado cuando vi entrar a un ser poderoso coronado con tributos de victoria. Se llevó a la sombra de nuestro primer padre, a la de Abel, su hijo, a la de Moisés, legislador obediente, la del primer patriarca Abraham, la del rey David, a Israel con su padre y con su prole y con Raquel, por la que tanto hizo, y a muchos otros, y les dio la bienaventuranza, y quiero que sepas que antes de ellos ningún humano espíritu se había salvado. Era yo un recién llegado, dice Virgilio, cuando bajó Cristo. Virgilio habrá muerto en el 19 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, digamos, hacía poco, que hacía unos 50 años que Virgilio estaba en el purgatorio cuando vio aparecer a Cristo, que se llevó con él a los patriarcas, ¿no? A Adán, a Abel, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a David, a Israel, es decir, a Jacob, con su padre, con Isaac, con su prole, es decir, los 12 patriarcas, etc. Que es el misterio que contemplamos el sábado santo, ¿no? El descenso de Cristo a los infiernos y el rescate de los justos que estaban esperándolo, ¿no? Todos ellos habían estado esperando al Cristo que vendría, por eso han sido rescatados. Vi entonces un fuego que circundaba un hemisferio de tinieblas. Estábamos lejos aún, pero no tanto que yo no percibiese la honra que recibían quienes habitaban aquel lugar. Es decir, Dante ve en esta oscuridad una especie de hemisferio de luz, una gran cúpula que cubre el lugar del limbo, porque esas personas necesitan luz para vivir. Entonces hay una especie de cielo artificial allí. Dante entonces le pregunta: «Oh tú, honor de la ciencia y del arte, ¿quiénes son estos a los que se tributa la honra de recibir trato distinto de los demás?». Y él me respondió: «La buena fama de ellos se extiende por tu mundo, que les ha conquistado del cielo esta distinción. Entre tanto, oí una voz que dijo: honrad al altísimo poeta, vuelve su sombra que se había ausentado». Estos a los que ellos se están dirigiendo, y que a su vez uno de ellos habla de Virgilio, honrad al altísimo poeta, es decir, honrad a Virgilio, su sombra se había ausentado y ahora regresa, no son otros que los grandes poetas y los filósofos de la antigüedad. Cuando la voz quedó silenciosa, vi 4 grandes sombras que hacia nosotros venían, cuyo semblante no estaba ni alegre ni triste. Mi buen maestro comenzó a decir: «Mira aquel que, espada en mano, se adelanta a los otros 3 como señor. Es Homero, el soberano poeta. El que le sigue es Horacio, el satírico. Ovidio es el tercero y Lucano el último. A cada uno de ellos conviene el mismo nombre que me dieron a una sola voz. Con ello me honran y hacen bien». Los 3 son altísimos poetas, profundos poetas, porque la palabra alto en latín también significa profundo, y así la usa el mismo Dante varias veces. A estos 4 se les puede sumar Virgilio y el poeta Estacio, al que Dante se lo encuentra en el Purgatorio, y tendríamos así el canon de los poetas del humanismo, los poetas más relevantes para Dante. Así vi reunirse la insigne escuela de aquel señor del altísimo canto que vuela sobre todos como un águila. Homero está por encima de todos. Después de haber charlado entre ellos breve espacio, aquel se volvió hacia mí con ademán amistoso que hizo sonreír a mi maestro. Homero se vuelve, le sonríe a Dante y lo invita, y Virgilio se sonríe también. Y aún me hicieron más honor, pues me llamaron con ellos, de modo que fui el sexto entre tanta sabiduría. Bueno, Dante no se ahorra el elogio de incorporarse al grupo de los grandes poetas. Así anduvimos hacia el círculo de fuego, hablando de cosas que es bueno callar, como buena era hablar de ellas entonces. Y nos dice, casi como una especie de chiste, nos está diciendo, bueno, y hablamos de cosas que en ese momento era muy bueno hablarlas, pero ahora no conviene que se las cuente, que se las diga.
La palabra honor se ha repetido muchas veces hasta aquí, lo cual podría hacernos sospechar que hay un pecado de vanagloria en todos estos poetas, incluso en Dante. Parece surgir de Dante su propia fatuidad, su propia vanagloria en este limbo de los grandes poetas, casi insinuándonos que hay un pecado venial, digamos, si no pasa a más, pero que está presente en este círculo. Fíjense que ha mencionado que orrevolgente posee a aquel loco, la honra que reciben los que habitan ese lugar, tú que eres honor de la ciencia y del arte, ¿quiénes son a los que se tributa la honra de recibir este trato? Y él me dijo, la buena fama, en realidad la honorata nominanza, honorate al altísimo poeta, honrad al altísimo poeta. Y me hicieron más honor, dice Dante, al llamarme con ellos. Por eso podríamos sospechar que Dante está insinuando esta vanidad que envuelve el alma de estos poetas, de sí mismo y del mundo antiguo que está aquí condenado. Quisieron alcanzar por sí mismos lo que era imposible, alcanzar por las fuerzas humanas. Hay quizá una especie de soberbia escondida, incógnita en este círculo. Arribamos al pie de un noble castillo, 7 veces rodeado de altos muros y ceñido por un bello riachuelo. Atravesamos este como tierra firme. Por 7 puertas entré con aquellos sabios y nos reunimos en un prado verde y fresco. Había allí gentes de mirar reposado y grave, con el semblante lleno de autoridad. Hablaban despaciosa y suavemente. Nos pusimos a una parte en un lugar abierto, luminoso y elevado, de manera que pudiésemos verlos a todos. Y en el acto me mostraron sobre el verde esmalte de la pradera los grandes espíritus, cuya vista me colmó de gozo. Este noble castillo, rodeado por 7 muros, y al que se entra por estas 7 puertas, que tiene en su interior un espacio verde, un jardín, un prado, donde solo entran gli spiriti magni, los grandes espíritus. Parece un lugar privilegiado dentro del limbo y nos recuerda esas alegorías medievales como la que leemos en el Romance de la Rosa, donde un jardín cercado expresa alegóricamente los secretos del amor cortés, los secretos del alma noble. Aquí también parece que es este lugar al que solo acceden los de corazón generoso, los que han hecho cosas grandes con su vida. Y evidentemente tiene una larga descendencia en otras alegorías, como la que encontramos en las moradas de Santa Teresa de Jesús, donde compara el alma misma con un castillo de 7 moradas sucesivas y concéntricas, donde el alma debe penetrar para encontrarse con Dios en el secreto del corazón, o como la célebre capital del país de Gondor en El Señor de los Anillos, que es también representada como una ciudad de 7 murallas, en cuyo interior se conserva un pequeño retazo de un jardín y un árbol heráldico o alegórico también. Empieza Dante, no lo vamos a leer ahora, a enumerar a quienes encontró ahí. Primero los próceres de Roma, de la antigüedad griega y después de Roma, Electra, Héctor, Eneas, a César, a Camila, a Pentesilea, a Lavinia, a Lucrecia, a Tarquino, a Julia, bien, etc. Después a los grandes filósofos, al maestro de los sabios, al maestro de color que sano, maestro de aquellos que saben, Aristóteles. Allí vi a Sócrates, a Platón, a Demócrito, que piensa que el mundo es fruto de la casualidad, a Diógenes, a Empédocles, a Anaxágoras, a Zenón, etc. A los grandes poetas, a los sabios, a los geómetras, a los médicos, a los cosmógrafos, a Ptolomeo, a Hipócrates, a Avicena, a Galeno, a Averroes, que escribió el gran comentario del maestro. No puedo mencionar a todos, pues me desborda el largo tema y muchas veces faltan palabras para decir lo que se ve. La compañía de los 6 se dividió. El sabio guía me condujo por otro camino fuera de la quietud, hacia el aura temblorosa,
y fui donde no brillaba luz alguna. Tras esta larga lista de sabios, de poetas, de grandes pensadores, podríamos decir, Dante está insinuándonos que nada de esto es lo que nos salva. En nada de esto encontramos en sí mismo nuestra felicidad, nuestra plenitud. Todo esto puede servir de vehículo, de instrumento, pero no es lo definitivo. ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? No van a ser los sabios los que nos transmiten la salvación, van a ser algunos pescadores, pobres gentes de Galilea, que anunciaron al mundo la buena noticia. Ellos sí nos anunciaron el camino de la felicidad. Todo lo demás es preparación, todo lo demás ayuda, colabora, pero no es la respuesta definitiva. ¿Qué es lo que nos hace realmente felices? ¿Quiénes están más preparados realmente para amar? ¿Simplemente los que más saben, los que tienen más títulos, los que se honran a sí mismos y se reconocen honorables entre sí? Tal vez de eso es de lo que trata en el fondo este canto. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.